Se reúnen los fines de semana en el Deportivo Tabasco. Desde abajo toman la palabra y hablan al mundo, con talleres donde construyen a partir del lenguaje popular como pintura, escultura, literatura y sesiones de cine. Los Olvidados de Tepito abre sus puertas a todo aquel que esté dispuesto a abrir los elementos creativos del ser humano. Me llamo Eduardo Vázquez Uribe, soy ciudadano del mundo, después tepiteño y al final mexicano. Nacido en el barrio de Tepito, en el centro, en el corazón, que es la calle Bartolomé de las Casas. Mi barrio es un lugar muy contradictorio donde puedes hallar lo peor y lo más sublime. Hay muchos personajes, está el ciego, el limosnero, el indigente, está la señora que vende quesadillas en la esquina por las noches. Uno de ellos lo recuerdo muy bien, era Tomahawk. Tomahawk era un tipo desgarbado de unos 45 años, muy avejentado, con un sombrero estilo resortes, esos grandísimos, hiperbólicos, y vendía en la calle toda clase de revistas usadas. Y entonces yo me llegaba a Tomahawk y me permitía leer todas las revistas, todos los cómics que había, a condición de que le fuera a traer su pulque. Ya en la tarde, pues evidentemente ya estaba ebrio, y yo seguía leyendo y me llevaba las revistas. Y esa fue una manera de entrar a lo que es la lectura. Regresé después de años a mi barrio a hacer talleres literarios, en los cuales se han producido varios libros. Hay dos antologías que se llaman El lado oscuro de Tepito, tomo 1 y tomo 2, donde lo que hice fue buscar gente que escribe. Es curioso, se diría que en un barrio como el mío, escribir es muy ajeno, y no es cierto. Hay relatos realmente redondos, como El Paraíso, un relato que es sobre un homosexual, que después no les cuento el final porque es muy sorprendente, y que lo escribió una persona que vendía tamales. Es increíble, entonces lo pude contactar, pudimos en nuestro taller reunir a otras personas, de gente que no tiene el hábito de escribir, y sin embargo esa necesidad de expresarse lo llevaba necesariamente a las letras, a la escritura. En los fines de los 60, principios de los 70, se da el movimiento Arte Acá, con una serie de chavos locos, lo mismo escriben, que se dedican a llenar las paredes de murales. Y esto me llevó a acercarme a la letra escrita, pero también al mural, a la textura, al color, a las formas. Esto es importante porque me dio elementos de asombro, no de conocimiento, sino de asombro. No es que yo entendiera lo que se escribía o lo que se pintaba, sino estar ante la presencia de algo distinto a lo vivido. Me gusta leer, muchísimo me gusta leer, más que escribir me gusta leer, me gusta descubrir los mundos que hacen los artistas. Y esto me llevó, por razones del destino, a la Facultad de Filosofía y Letras, donde me permitió ampliar no únicamente la literatura, sino la gramática, que me permitió acceder más fácil a la literatura, por lo menos a la técnica literaria. A veces me cuentan historias realmente siniestras, como una frase que oía cuando uno de ellos me platicaba de que los judiciales lo extorsionaban o lo obligaban a hacer contactos con los falluqueros, contactos para vender dólares, por ejemplo, o mercancía, etcétera, etcétera. Y dijo una frase muy, muy interesante que para mí resume este ambiente del México total, que es, no es tiempo de pedir, sino de arrebatar. Y tal parece que este raterillo había, para mí por lo menos, había sintetizado toda la violencia que se da en México. Y ese de no es tiempo de pedir, sino de arrebatar, es aplicable lo mismo a un senador, a un diputado, a uno del Poder Judicial, que al raterito más ínfimo. Es impresionante para mí.
cómo mi barrio me ha dado elementos de escritura. De escritura que después condimento con ficción. Y esto me permite escribir sobre lo que me sucede, sobre lo que sucede principalmente. Me permite no encerrarme en mi mundo, en mi interior, sino hacer una interrelación entre mi interior y el exterior, lo que está sucediendo allá afuera. Eso me permite escribir, entrar hacia mi interior y estar en el exterior. Respecto a la producción cultural que se da en Tepito, ha nacido con sus propias manos, se ha hecho con sus propias uñas. Un ejemplo, en nuestro taller literario ya tenemos 3 libros preparados, pero no tenemos el financiamiento. Es casi heroico dedicarse a la cultura en un país como México, de gente desdeñosa, soberbia, que está en el poder y que no hace caso de estas necesidades verdaderamente espirituales, porque siempre piensan que lo material es primordial. Yo creo que sí es primordial, pero también lo espiritual. Deben ir ambos tomados de la mano. Sale la oportunidad. Qué fácil es